recuerdo nada más, vamos a mantener los micrófonos en silencio para respetar la conferencia. Y bueno, pues, si les parece bien, comenzamos, aunque vayan integrándose un poquito en unos minutitos más, pero vamos a comenzar. Yo les doy la bienvenida a las primeras jornadas en coaching deportivo, desarrollo humano y liderazgo en el deporte. Es para mí un honor estar con ustedes, poder compartir, pues principalmente de la mano de los másters y de los expertos en el deporte y en el trabajo humano. Esta vez tenemos a Rosa, entonces va a ser una gran experiencia. Yo les comparto, yo soy Isabel Díaz, yo me certifiqué en Sports Coaching World y tuve el honor de conocer a Memo desde antes que empezara la empresa, entonces para mí es un gran honor poder estar aquí, que compartamos. Hay muchos egresados de la certificación de México, bueno, Veracruz, Monterrey, de Panamá, de Colombia, de Ecuador. Entonces, pues va a ser un gran momento en el que vamos a poder compartir. Y bueno, sin más, pues presentarles a nuestra ponente el día de hoy. Igual, coach egresada de Sports Coaching World. Es un gran honor tenerte aquí, Rosa, bienvenida. Y bueno, pues contar acerca de tu experiencia, contar qué es lo que has hecho. Nos vas a compartir un caso en específico, pero bueno, teniendo la experiencia en tenis, taekwondo, básquetbol, handball, fútbol, ¿no? Con la selección sub-20 de Panamá. Creo que tienes mucho que compartirnos y pues en estos 25 minutos nada más me queda decirles que vamos a estar pendientes por el chat. Lo recuerdo para los que van entrando. Ahí les voy a pedir que compartan todas las preguntas y al final de la ponencia vamos a estar compartiendo las más relevantes con Rosa y pues bueno, es lo que me queda de compartirles. Y pues bienvenida, Rosa, te dejo. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Me parece que sí. Les voy a pedir, quien no escuche por el chat, nada más ahí comunicarlo y les estaremos ahí apoyando en eso. De cualquier forma, voy a silenciar los micrófonos de todos. Adelante. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer igualmente para mí estar compartiendo esta noche. Como dice Isabel, pues un poquito de la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo, antes de certificarme con Sport Coaching World y posteriormente con la certificación. En la noche de hoy, pues realmente voy a compartirles caso específico, que se trata de la selección nacional de fútbol, la categoría sub-20. Voy a compartir primero aquí en mi pantalla la presentación que les he preparado. Espero que la puedan ver, ¿no? Deben estar mirando la presentación. Básicamente, cuando tuve esta experiencia con el equipo, lo primero fue que fue a solicitud del director técnico. Creo que es muy importante que cuando vamos a hacer un proceso de preparación mental, que vamos a integrar lo físico, lo técnico y lo táctico, que es la manera de trabajo tradicional, haya una acogida de todo el cuerpo técnico en cuanto a la experiencia y el conocimiento que se va a aportar. Si no existe esta sinergia entre todo el cuerpo técnico, no funciona, no se logran los resultados que se quisieran. Así es que básicamente lo primero fue conocer las necesidades del cuerpo técnico. Tuve conversación con cada uno de los distintos especialistas dentro del cuerpo técnico y posteriormente hice observaciones de los jugadores. Durante este proceso
los jugadores no sabían quién yo era, o sea que yo observaba desde lejos para no impactar su comportamiento y para que no cambiaran durante mi presencia. Y posterior a que entonces hice mis observaciones, que pude cotejar el cuerpo técnico, las observaciones que yo había adquirido durante las semanas que estuve haciendo la observación, llegamos a un acuerdo de trabajo. Y básicamente, como les digo, partíamos desde de lo inicial, que era complementar el trabajo que ya ellos venían haciendo muy bien. Así que básicamente hice una propuesta con las áreas que yo vi como más relevantes. Inicialmente eran aspectos de motivación, aspectos de integración del equipo, necesitaban trabajar en la concentración, los trabajos eran muy dispersos, mucho relajo durante el entrenamiento. También trabajar la actitud mental positiva. Sin haber iniciado el trabajo, muchos de ellos ya estaban como derrotados, o la percepción era como que la meta era tal vez inalcanzable. Entonces había que trabajar un poquito la mentalidad de los jugadores. También el tema de la resistencia a la hora de competir, teniendo en cuenta no la resistencia física, porque ellos estaban bastante bien a nivel físico, pero se caían muy rápido a nivel mental, o más bien emocionalmente. Y lo otro era que trabajaban, los entrenamientos eran como entrenar por entrenar. Los muchachos no tenían una idea clara de cómo iban en sus entrenamientos y si lo que estaban haciendo estaba contribuyendo a que ellos avanzaran y fueran a lograr la meta. Parecía simplemente un grupo de amigos que se reunían y jugaban, pero al final de los entrenamientos no sabían si lo que habían hecho servía para el objetivo que querían lograr. Y había algunos casos puntuales con temas de autoestima que se trabajaron pues, a nivel individual. Como les digo, bueno, aquí les presento el equipo al completo. Ahí está todo el cuerpo técnico, el fisiólogo, utilero, entrenador, el director técnico, profesor de porteros. Está todo el equipo. Y se trabajó con todos, tanto el cuerpo técnico como con jugadores. Era la primera vez que en Panamá, de hecho, cuando trabajé con ellos, era la primera vez que se integraba un equipo multidisciplinario. Entonces había muchos, tal vez como paradigmas de si realmente iba a poder tener la acogida de parte de los jugadores, si iban a tomar en serio el trabajo. Aparte era mujer, iba a ser la única del cuerpo técnico mujer. Entonces sí había como una inquietud de parte de todo el cuerpo técnico respecto a si podía mantener el respeto y control del equipo. No. Ellos me decían que cómo yo iba a sentarlos a ellos a escribir o a planificar o a trabajar fuera de la cancha, si siempre salió de manera tradicional dentro de la cancha. Entonces, poquito a poco fuimos trabajando con los jugadores y como les digo, yo no inicié llegando e imponiendo, al contrario, fui observando, trabajando con comentarios positivos respecto a lo que ya ellos habían logrado y aclarar las dudas que ellos me preguntaran a mí, qué entendían o qué pensaban sobre el trabajo que iban a hacer. O sea, que para ellos qué representaba prepararse mentalmente, qué significaba el control emocional y cómo esto impactaba en una competencia de preparación para un mundial. Si bien es cierto que ya Panamá había llegado a mundiales en estas categorías menores, no habían pasado con éxito a la siguiente fase, no habían, en el mundial, pues sí habían recibido goles, y llegar a la clasificación había sido, pues como les digo, bastante desafiante, ¿no? Era la primera vez que también el cuerpo técnico
que era extranjero en gran parte, iba a llevar a un equipo a mundial, y se tenía también como esa creencia negativa de que hasta el momento nunca un extranjero había logrado clasificar a un equipo nacional para un mundial. Entonces, y sobre todo categorías. Entonces estaba esa incertidumbre de, ya habían tenido en categoría sub-15 experiencia, pero no de la manera como se logró la clasificación con este equipo. Entonces, el trabajo básicamente fue proponer, aquí está el cuerpo técnico con el que trabajé. Ok, ya silenciaron. Gracias. La propuesta básicamente con el cuerpo técnico, como les digo, fue primero que nada ganarme también la confianza de parte de ellos, que no me vieran como un rival, que no vieran como que yo iba a cambiar el método que ellos ya traían trabajando, etcétera, sino que vieran que lo que iban a trabajar conmigo los muchachos y ellos también iba a sumar, iba a complementar el trabajo que ellos venían realizando. Este cuerpo técnico básicamente nada más tenía 3 panameños y el resto eran extranjeros. Entre los panameños, pues el profesor de porteros, el fisiólogo y la parte mental, psicología y coaching, que era la que yo estaba ejecutando. Entonces la idea era llevarlos a competir a ellos en óptimas condiciones, tanto físicas como técnicas, trabajar una muy buena estrategia y complementar todo con una fortaleza mental y un control emocional. Durante todo ese proceso, lo que hicimos fue trabajar con distintas metodologías, todo el proceso del microciclo mental. Entonces trabajamos antes de las competencias, durante la competencia y después de la competencia. En cada partido, durante cada amistoso que se realizaba de preparación, etc. Trabajamos todos estos elementos que ven en pantalla. Aprendieron a trabajar con metas, la diferencia entre metas de resultados y metas de desempeño. Iniciamos presentándole a ellos que todo se basaba en 3 pilares importantes, que todos eran necesarios en igual balance: la habilidad o la destreza que tuviera cada jugador, los pensamientos que lo fueran a acompañar durante la competencia y la motivación. En cuanto a los pensamientos, básicamente ahí detectamos desde un inicio, como les decía, como que las metas eran pequeñas. Yo lo primero que hice en la primera sesión con ellos fue preguntarles cuál era el objetivo del equipo, a lo cual todos me contestaron que clasificar. Entonces yo les pregunté como que si tan pequeña era su meta, si ellos no se veían capaces de ser campeones, o tal vez era que pensaban que no se lo merecían, entonces que me aclararan un poco. Entonces ellos dijeron inmediatamente que no, que sí, que ellos sí creían que tenían toda la capacidad, pero entonces sus conductas y su forma de expresarse no acompañaba lo que me estaban diciendo de que sí ellos eran capaces y que ellos merecían, con todo ese esfuerzo y sacrificio que ellos realizaban, llegar muy lejos en la competencia. Entonces ahí empezamos a trabajar, como les digo, desde el inicio, la mente de ellos, que soñaran en grande y que pensaran luego entonces qué tengo que hacer para lograr estas metas que me he propuesto. Entonces pudimos llegar a diferenciar, como les decía, la meta del resultado, que era cada vez que se les brotaba el comunes de meter goles, sacar los 3 puntos, hablaban como de cosas muy
de número o que no estaban 100% en control de ellos. Entonces empezamos a trabajar a que miraran que lo que estaba en 100% bajo su control era el desempeño. Era aspectos de llegar puntual al entrenamiento, de dar el máximo durante el entrenamiento, de no engañarse a sí mismo pensando que como el profesor no me está viendo y de repente yo paré de hacer los abdominales o cualquier tipo de ejercicio que se le da, no estoy engañando al profesor, me estoy engañando a mí porque después eso me va a afectar a mí en mi ejecución, no voy a tener las condiciones físicas, etc. Entonces empezamos a trabajar todas esas cosas. La actitud con la que llegaban, con la que entraban a competir, cómo ellos se ayudaban unos a otros para mantener la motivación, para comunicarse dentro de la cancha. La comunicación casi no existía, inclusive cuando estaban jugando, y poco a poco esa comunicación fue aumentando y cambiando. Hasta la forma en que rezaban, o cada uno tenía su fe, y la forma que la expresaban, todo cambió, todo en ellos cambió. La forma en que daban las entrevistas y lo que decían durante las entrevistas, porque como ya ahora ellos tenían un conocimiento claro de que las cosas no iban a ocurrir por arte de magia, sino que ellos tenían que trabajar para alcanzarlas, y que la competitividad que ellos tuvieran era muy importante, la concentración durante afectar por un mal arbitraje o por un rival que lo quisiera provocar, etcétera. Que todo eso era realmente en control de ellos, y que de esa misma manera entonces ellos podían expresar tanto sus metas como la forma de comunicarse uno con otro de manera más efectiva. A pesar de que eran un equipo muy tranquilo, en el cual jamás hubo conflictos entre jugadores, ni con cuerpo técnico. Lo que sí existía eran jugadores individuales que eran muy introvertidos, que jamás se escuchaba las voces de ellos, incluyendo, por ejemplo, posiciones claves como portero, que tiene una visión macro del campo y que necesita estar comentándole a sus compañeros lo que estaba ocurriendo, para que ellos pudieran tomar los correctivos. No había comunicación, y todo eso fue trabajándose con distintas metodologías, como les comentaba, de maneras muy creativas. Con ellos tuve que ser muy prácticos, primero porque no estaban acostumbrados algunos con baja escolaridad, no estaban acostumbrados a estar así que tenía que usar muchas dinámicas de grupo, cosas activas y movidas para que ellos, por ejemplo, en un salón de clase no se podían dormir, entonces necesitaba ser muy creativa y llevarlos a la cancha directamente. Entonces se hicieron pocas sesiones en un salón, que más que nada era cuando a veces requeríamos mirar algún video o una imagen, y luego las aplicaban directamente en la cancha. Todo lo demás era en cancha. Con algunos jugadores en que se trabajó a manera individual, también complementé con fotos y videos de ellos mismos realizando los entrenamientos para que se pudieran ver, y de esa manera pudieran elevar como su nivel de conciencia respecto a las cosas que estaban saliendo bien y las que no estaban saliendo bien, y pudieran tomar los correctivos. Entonces, pues sin querer descubrí que el tema de las fotos es algo como buenísimo para captar rapport o a nivel de confianza de los jugadores. Cuando veían que tomaba, al principio, ¿no?, que les tomaba fotos a aquel que nunca me había hablado, me hablaba porque quería que le mandara fotos de la que le había tomado. Entonces también tomar las fotos y los videos me sirvió para tener una mejor comunicación y apertura de ellos y de mí hacia ellos. Era más fácil también decirles: obsérvate, ¿qué ves? ¿Qué estás haciendo bien? Podía mostrarle comparativo, un ejercicio que estuvieran haciendo con los profesores en que salía bien y cuando no le salía bien, para que él notara las diferencias y pudiera detectar, por ejemplo, me estoy dando cuenta que me estoy adelantando, o la posición del pie cómo me queda mal, y cuando me queda mal, entonces afecta mi efectividad en el tiro, por ejemplo.
aspectos de, por ejemplo, los saltos, que podían pensar que saltaban muy alto, los corners, y al ver el video se dan cuenta que a veces apenitas las puntitas de los pies estaban tocando el piso y jamás se despegaban, pero ellos tenían una autopercepción de ellos como que sí saltaban muy alto. Entonces, tener esta fuente de información también ayudó muchísimo para que ellos pudieran tomar correctivos durante su proceso. Porque a veces solo entraban para usar el cuerpo técnico, la información y planificar y hacer los correctivos de los ejercicios, y ellos no llegan a verse. De repente solamente en una charla técnica en que están mostrando, miren, queremos que hagan esto, miren al rival que está haciendo esto y nos encierra así, etc. Pero no durante el diario vivir en sus entrenamientos cotidianos. Eso no ocurría. Entonces, al yo implementar esto, ellos podían tomar correctivos desde el entrenamiento y no esperar a que se lo dijeran los entrenadores, sino que ya ellos se veían y podían entonces corregir. Posterior, pues como les digo, también de una manera muy básica les di información de cómo funciona la mente, las inteligencias múltiples, les hablé temas de cuáles áreas del cerebro controlan, por ejemplo, la ejecución, el arte, la expresión, y dónde ocurre el análisis, el razonamiento, la toma de decisión, para que comprendieran entonces cuando a veces los pensamientos, que cuando iban a hacer una ejecución, si el pensamiento era negativo, cómo eso afectaba entonces en una mala ejecución. Y viceversa, si el pensamiento era positivo, se utilizaban técnicas de visualización previas, etcétera, cómo esto activaba áreas del cerebro para mejorar su efectividad. Entonces, eso se lo explicaba de una manera muy sencilla y, como les digo, apoyándome a veces en videos. Y todo esto era novedad para ellos porque jamás habían entrenado de esta manera. Entonces, sí captaba mucho el interés de ellos durante todo el entrenamiento. Me dicen que me acerque un poquito más, así que me acerqué un poquito más. No sé si es por la imagen o es por la voz, así que me dejan saber también si es por eso. El trabajo en sí lo dividí en 3 fases. Una primera fase, como les dije, trabajé aspectos generales de motivación, la mentalidad de excelencia, ¿no? Ese carácter ganador que necesita un atleta, y herramientas generales de entrenamiento mental. Eso fue como fundamentos, conocimientos básicos, teoría, y también con aplicación práctica. Posterior, entonces, entramos en una fase de trabajo ya más técnico. Ahí lograron hacer metas, clarificar metas con tiempo, con medición. Jamás habían planificado de esa manera metas personales y metas del equipo. Todas salían desde los jugadores y se alineaban las metas personales con las metas del equipo, con las metas de cuerpo técnico. También trabajaron entonces ya herramientas un poco más profundas de concentración, de autorregulación, por ejemplo a través de la respiración. Usamos distintas técnicas para poder mantener un estado óptimo antes, durante y después de cada partido. Técnicas de manejo del estrés dentro y también fuera de la cancha, porque aprendieron a conocer su propio cuerpo y cómo se manifestaba el estrés en cada uno de ellos, y pudieron adquirir técnicas que les funcionaban de manera personalizada, porque no podíamos generalizar una sola herramienta para todos. Y los íbamos guiando para que cada uno fuera descubriendo cuáles les funcionaban y que ellos pudieran poner en práctica. Quedó muy claro para ellos que lo que no se entrena no sale el día de la competencia, y que todo esto hay que aplicarlo previo
y se trabaja diariamente. Con el aspecto específico de la motivación, quedó muy claro también para ellos que la motivación no ocurre de manera súbita, o sea, como que hoy ya me llegué motivado, que la motivación es un proceso que va sumando y fortaleciendo día con día. Y lograron entender la diferencia entre activación versus motivación, ¿no? Entonces sí aplicaban técnicas de activación previa a hacer una competencia, no importa si era amistosa o si era real, de partido, a diferencia entonces de cómo trabajar la motivación, tanto personal como de equipo. Y trabajamos una tercera etapa en donde entonces hicimos toda la integración del equipo. Llegó a haber una integración a tal nivel que los jugadores, sin ver a sus compañeros, lograban hacer los pases con la seguridad de que a quien ellos le estaban dirigiendo el balón iba a estar allí justo en el momento exacto. Y podían poner el balón de un extremo al otro, o haciendo un cambio de banda, etcétera, directo al punto en donde quisieran, ya fuera ponerlo en el pecho del jugador al que se lo estaban enviando, o directo en el pie, por ejemplo. Entonces hubo una conexión o una sinergia con ellos increíble durante la preparación y ya luego en la competencia. Se notó tanto así que posterior este equipo la mitad de este equipo fue a integrar la sub-23 en un proceso olímpico con jugadores nuevos, y ellos hacían los pases de la misma manera como si tuvieran a sus compañeros, y ahí donde se palpaba más el nivel de cohesión que hubo en el equipo, ¿no? Y entonces, por darles un ejemplo de cómo se logró esa integración con ellos. Y otro aspecto importante que se trabajó en esta tercera fase era cómo manejar el triunfo, la derrota y el empate. Entonces pudieron aprender que hasta demasiada emoción desconcentra, o demasiada emoción puede impactar de manera negativa, y uno a veces pensaría que mucha emoción es lo contrario, mientras más emocionado, mejores resultados puedo tener. Entonces, ellos lograron identificar las diferencias y poder comprender cómo manejar cada una de estas situaciones para volverlas a su propio favor. Y entonces, paralelo a estas tres fases que se trabajaron con el equipo, se trabajó con el cuerpo técnico otros aspectos. Con ellos también hice una fase como de conocimientos o fundamentos básicos, también con videos, con documentación, información, para que comprendieran esto, a pesar de que ellos lo solicitaron, no tenían idea de cómo funcionaba, cómo se trabajaba, como qué esperar de cómo íbamos a integrarnos nosotros. Entonces, a través de darle documentación y videos, pude demostrar de una mejor manera cómo trabajar. Y integramos entonces los horarios de la planificación mensual y semanal, sin tener que pelearnos horas ni nada por el estilo, o inclusive apoyarse en mí cuando de repente no estaba resultando una técnica o alguna jugada estratégica que estuvieran haciendo y no lograban que ocurriera. Entonces ellos me solicitaban que en pleno entrenamiento yo interviniera y aplicara técnicas para ayudarlos a ellos a mejorar su aprendizaje del ejercicio que estaban haciendo, y que el ejercicio pudiera fluir y los atletas, los jugadores pudieran dominar lo que se les estaba tratando de enseñar. También hicimos, como le digo, la alineación desde la perspectiva de los directores técnicos o los cuerpos técnicos, de las metas con los jugadores. Aprender a conocer las fortalezas individuales de cada jugador y cómo estas fortalezas generaban una dinámica de equipo. Comprender, por ejemplo, cuál es el jugador que le aporta seguridad al equipo, cuál es ese jugador que cuando se necesita resolver, este jugador toma decisiones rápidas, y cuál es la mejor combinación de las fortalezas de los jugadores para poder obtener mejores resultados.
trabajaron con el líder nato, porque casi siempre se designa al líder o al capitán del equipo por algunas destrezas específicas, pero hay otros jugadores que también tienen liderazgo y que también pudieran aportar de la misma manera que el capitán. O qué pasaba si el capitán se lesionaba y ya luego no podía jugar. Entonces aprendieron a manejar el liderazgo y que el liderazgo era rotativo. Entonces tuve que empezar primero desde presentar esta teoría con el cuerpo técnico para que pudiera funcionar entonces con los jugadores. Y también un aspecto muy importante era la enseñanza correctiva. El cuerpo técnico hablaba mucho en negativo. No pierdan la pelota, no se desconcentren, no pueden perder el partido. Siempre era como el no por delante de cada expresión que utilizaban. Entonces les enseñé que al hablar no reforzaran lo que no quisieran ver, sino que hablaran y reforzaran lo que sí querían ver. Entonces cambiar, por ejemplo, y ellos mismos fueron escogiendo las frases. Yo les decía, ¿cómo podemos transformarlo de manera positiva? Por ejemplo, no se desconcentren. ¿Cómo se lo podrías decir sin utilizar el no y más bien enfocar lo que sí quisieras que ellos hicieran? Entonces ellos decían, bueno, algo tan sencillo como concéntrate, ¿no? No pierdan el balón. ¿Cómo transformamos de manera positiva que no pierdan el balón? Entonces ellos decían, bueno, mantengan el balón. Entonces no era nada complicado, pero que comprendieran que si le damos atención a lo negativo va a aumentar y el jugador entonces va a cometer más errores o va a hacer más de eso que ellos en teoría no quieren ver. Entonces aprender a reforzar los aspectos que sí quieren que se repliquen en la cancha y utilizar otras técnicas para corregir cuando las cosas no están saliendo como quisieran. Todos esos aspectos se trabajaron con lo que era cuerpo técnico. El total, aquí les traigo, les presento un resumen de las horas. Hicimos 141 horas en total de todo el proceso. Como les digo, con horas de observación, procesos de coaching que se hacían en equipo, sesiones de equipo, pequeños coaching dentro de la cancha, o en las áreas como el gimnasio, o en la fisioterapia, en los distintos entornos en donde los jugadores se movían. Hicimos también un soporte de coaching para los jugadores y para el cuerpo técnico, ambos. En algunos casos, como en una segunda fase, trabajamos también con el gerente de selección. En la segunda fase nosotros hicimos nuevamente el proceso de coaching de equipo, el coaching, y ahí agregamos las sesiones personalizadas. Y continuamos con el coaching en la cancha. Entonces hicimos en total un proceso de 141 horas de preparación mental y manejo emocional para competir de manera óptima. ¿Bien? Entonces, al final de todo este proceso, como les digo, hubo mucha más integración, comunicación de los jugadores. Ellos empezaron a asumir la responsabilidad. Llegaban al gimnasio, sabían sus rutinas, empezaban a trabajar sin tener que esperar que el entrenador llegara y que les dijera qué tenían que hacer. Ya tomaban iniciativas. Empezaron a establecerse metas por cada entrenamiento. Bueno, ¿qué quiero lograr hoy? Y autoevaluarse al final del entrenamiento. ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Qué me falta todavía por trabajar? Hicieron aspectos lograron mejorar, como les digo, era un buen equipo, no tenían peleas ni problemas de disciplina de conducta. Lo que lograron fue reforzar como la disciplina de un atleta. Comer bien, descansar bien, hidratarse, todos esos otros aspectos, tomarse las vitaminas o los suplementos que les dan, todas esas cosas. Desarrollaron un liderazgo, descubrieron algunos que tenían también liderazgo para algunas cosas que pasaban con un bajo perfil en el equipo. Rompieron paradigmas de sus pensamientos, de las cosas que los limitaban a ellos, y pudieron tomar conciencia de que para prepararse, para competir a nivel de alto rendimiento y para competir en un mundial, no solo basta tener talento o habilidad, no solo basta tener unas condiciones físicas,
que no solamente basta con motivación, sino que ya también hay que integrar otros elementos para su fortaleza. Y todo esto los hizo clasificar pues de manera invicta por primera vez a un mundial, y estando con un cuerpo técnico extranjero, como les digo. Quisiera compartirles un videíto para que escucharan, solo déjenme ver cómo comparto esto. Aquí. Para que escuchen de la voz de los mismos jugadores cómo se expresaban. Este es el capitán del equipo. Este. Es rapidito. Bueno, primero que todo, la gracias a Dios. Pero la psicóloga nos ha ayudado mucho en la parte anímica. Sabíamos que en el área no somos una potencia, pero ella nos ha inculcado cosas que, si nos creemos las cosas, sabemos que vamos a lograr ese pase al mundial. Para mí es un honor poder liderar. Listo. Entonces, con esto, pues he terminado y le doy el pase a Isabel para que me ayude con preguntas y respuestas. Rosa, muchas gracias. Muy interesante el tema, sobre todo el microciclo mental. Me llama mucho la atención personalmente la importancia, ¿no?, que le compartes a los jugadores del desempeño, ¿no?, de aquello que depende de ellos, y esto que mencionas de la motivación, que es todo un proceso. Muy interesante. Sin más, bueno, te comparto una pregunta de parte de Orlando. Él es profesor de educación física y entrenador de básquetbol. Comenta que acaba de empezar un proceso con la tercera división de fútbol en Salamanca, Guanajuato. Y bueno, él hace una pregunta de si el trabajo lo realizaste individual o en equipo. Bueno, ambas. Hubo sesiones de equipo, como les dije, 13 horas de sesiones de equipo, y también hicimos sesiones individuales con atletas a nivel, para trabajar áreas muy puntuales que solo ocurrían con algún jugador. Ok, tengo también otra pregunta por acá, me lo mandan por WhatsApp. El lenguaje generativo, sobre lo que sí quieren ver, ¿de qué otra manera lo manejaste? ¿En qué otros aspectos? A través de juegos. Con los juegos ellos pueden identificar lo que llamamos dinámicas de grupo. Ellos pueden identificar cuáles son aquellas expresiones o aquellos movimientos, las conductas que hacen, que no ayudan. ¿Okay? Voy a darle un ejemplo. Hicimos una dinámica muy sencillita. Teníamos, cada jugador tenía que tomar el extremo de una cuerda, y quedaba como si fuera, cuando las templaban todas, quedaban como si fuera una telaraña. Y en el centro yo puse una bola de tenis, y ellos tenían que moverse todos simultáneamente, sin dejar caer la bola, hacia una distancia de 1 metro. Y cuando llegaban a ese metro, entonces sí tenían que hacer que cayera la bola dentro de un cubo. Una dinámica tan sencilla. Pero luego saqué a algunos jugadores y les dije, este jugador no puede jugar porque tiene tarjeta roja, queda suspendido para el siguiente partido. Este otro no puede, el capitán no puede jugar porque está lesionado. Y le saqué varios jugadores. ¿Qué ocurrió? Que los que no jugaron la siguiente ronda se pusieron a echar cuentos, se pusieron a relajear, o le hacían broma a los que sí estaban jugando, etc. Entonces ahí nos da la oportunidad de ver cuáles son los lenguajes, los comportamientos y todo el entorno que se genera, que aporta o no aporta al equipo o al logro del objetivo. Entonces es una manera en que ellos identificaran, y eso cómo hacía sentir a sus compañeros, o eso cómo hacía sentir a la barra, cómo hacía sentir al cuerpo técnico, ¿no? Así.
es como poner un ejemplo, otra forma. Lo que sí les digo es que hay que ser muy creativos para encontrar distintas herramientas para lograr que ellos comprendan y saquen el provecho y lo empiecen a aplicar en cancha. Excelente, gracias Rosa. Bueno, la siguiente pregunta de parte de Víctor Matos, dice, ¿qué fue lo más difícil si enfocar a cada jugador en individual o que lo pudieran aplicar en lo colectivo? Lo más difícil de trabajar es la autoestima, o al menos en mi experiencia fue eso. Entonces, fue muy importante que muchos de estos jugadores que tienen baja autoestima, por lo menos en el caso de Panamá, son chicos que vienen de bajos recursos y de entornos de alto riesgo social, en donde es muy común que les griten, es muy común que los insulten, que los traten mal. Entonces, si el entrenador, el cuerpo técnico le grita que no está haciendo bien la técnica o el ejercicio que se le está pidiendo, y utiliza la misma forma del entorno en donde él se desarrolló, sigue golpeando la autoestima del jugador. Y entonces, por más que yo tratara de ayudar por un lado, mejorar la autoestima del jugador, ya sea la familia, porque también trabajé con la familia o el cuerpo técnico podía entonces a veces como derrumbar el trabajo que estaba haciendo. Y lo otro fue precisamente los jugadores que tenían sobrepeso, porque cuando estaban en la concentración o cuando estaban en los entrenamientos se alimentaban bien y se cuidaban, pero cuando regresaban a sus casas o a sus clubes a jugar, entonces hacían desastre con la comida. De hecho, me tocó ver jugadores en que la misma mamá era la que le llevaba el barril de pollo Kentucky Fried Chicken, ese pollo frito, alimento que no come un atleta, y está peleando con el sobrepeso. Entonces, de nada me servía trabajar en la sesión individual cuando entonces, como le digo, estas otras personas que están al entorno podían tumbar el proceso. Entonces, ¿qué hice? Únete al rival. Entonces me hice amiga, aliada, o establecí como un nexo con esos familiares o con el entrenador y les dejaba ver cómo esto estaba afectando. Entonces, para que me ayudaran y juntos pudiéramos ayudar al atleta. Excelente, gracias Rosa. Bueno, como una última pregunta de cierre, de parte de Gonzalo Alba, de la Ciudad de México, pregunta, ¿has vuelto a ver al grupo? Si sí, ¿cómo han mantenido la mentalidad después del proceso? Sí, gracias a Dios todos los jugadores con los que trabajo se han mantenido en contacto conmigo, y no solamente los de este proceso, sino todos los que he trabajado, futsal, sub-17, sub-20, he trabajado 2 procesos de sub-20, fútbol playa, o sea, todos los jugadores, e inclusive, como les digo, los atletas en general con los que trabajo, se mantienen en contacto conmigo. Entonces, a veces solamente es de parte de ellos que me escriben cuando tienen inquietudes, ayúdeme, ¿cómo era que hacíamos la planificación de la meta? O mándeme una herramienta que me ayude con X tema que estaba lidiando. Entonces, de esa manera nos mantenemos en comunicación. O sea, ellos me escriben a mí. Y yo también mantengo como costumbre mandarle frases, videos, reflexiones, cosas que yo sé que les pueden ayudar. Yo creo que si acaso 2 son muchos los que no me... Podría decir que si acaso 2 no me contestan mucho, pero sí veo que leen lo que les mando. Entonces, pero tal vez es que no son de escribir, porque cuando me ven en persona, me hablan respecto a lo que les he enviado o lo que han visto. Entonces, todos se mantienen sí, en seguimiento y en contacto. Excelente. Pues muchas gracias, Rosa, por compartir y respondernos estas preguntitas, poquitas, pero creo que ampliaron y que engloban el tema. Pues sin más, te agradezco a todos los asistentes por haber estado presentes, por esta información, por tu experiencia y este caso. Y bueno, pues les agradezco y les comparto que estamos ahí por abrir una certificación en
bueno, tener nuestra apertura en Colombia y Panamá, de ahí donde está Rosa, y también en Veracruz, Puebla, Monterrey, Ciudad de México, y recordarles que también tenemos la Mental Training Academy disponible para cursos virtuales, y que también este webinar pues estará disponible en ese medio. Les recuerdo que vamos a estar en la siguiente conferencia con Eva Espejo, entonces pues los invito a que se queden, y de nuevo muchísimas gracias, Rosa, ha sido un honor escucharte. Gracias, y a la orden siempre. Muchas gracias.